Cada tipo recibe una parte, 5 partes es suficiente, 6 años. No olvides al tipo que está haciendo el trabajo. Él cree que puede quedarse al margen y aún así llevarse una parte. Ya sé por qué le dicen el Guasón. El Caballero de la Noche se ha consolidado como una de las obras fundamentales en el panorama moderno de los superhéroes. Esta historia, tramada con gran precisión y centrada en sus personajes, llevó al género a alturas nunca antes vistas. La magistral dirección de Christopher Nolan se muestra perfectamente en cada cuadro de la escena de apertura de 4 minutos y 47 segundos de la película. Una secuencia tan bien coreografiada que podría llamarse perfecta. Y allá vamos. Una palabra define la ambición detrás de la obra maestra de superhéroes de Nolan: escala. Después de resucitar la franquicia con Batman Inicia, Nolan y compañía tenían una ambición enorme para su segunda entrega. Querían tomar el lienzo que establecieron con Inicia y extrapolarlo para convertirlo en una épica criminal digna de películas como Fuego contra Fuego, Érase una vez en América o El Padrino. Y contra todo pronóstico, lo lograron, y esto se aprecia con mayor claridad en la toma inicial de la película. Nolan no escatimó en gastos para darle una escala épica al proyecto al intentar algo que nunca se había hecho antes: filmar secuencias completas con cámaras IMAX de 35 milímetros. Para quienes no lo sepan, así es como se ve la proporción IMAX de 1.43:1. Y así es como se ve el resto de El Caballero de la Noche en la proporción de pantalla ancha tradicional de 2.39:1. La relación de aspecto IMAX tiene más espacio para elementos de composición en la parte superior e inferior de la pantalla. Cuando Nolan decidió filmar 28 minutos de la película en IMAX, solo había 4 cámaras en el mundo que podían grabar en ese formato. Pero él creía que sería absolutamente necesario capturar la sensación de escala y el espectáculo visual que buscaba para darle a la película un carácter épico. La escena comienza con 2 criminales usando máscaras de payaso, rompiendo una ventana de un rascacielos y disparando una cuerda de tirolesa hacia un edificio cercano. La banda sonora, llena de tensión, y la actividad ilícita establecen de inmediato una tensión dramática que recuerda a los clásicos atracos criminales. La ciudad de Gótica es sinónimo de crimen, y esta película refuerza esa idea desde el principio. Lloros. Rápidamente pasamos a una toma amplia de otro criminal esperando en una esquina, sosteniendo una bolsa de lona y llevando una máscara de payaso. Luego intercalamos entre los criminales en el techo, deslizándose por una tirolesa a través de una enorme distancia hasta el techo del edificio adyacente, y los 3 criminales en la camioneta discutiendo cuántos hombres están involucrados en el atraco. También supimos que este proyecto fue planeado por un cerebro llamado el Guasón. A diferencia de muchas películas de superhéroes y cómics de hoy en día que llenan el tiempo de duración con cameos, easter eggs y preparativos para futuros proyectos, la mención del Guasón en esta apertura favorece al personaje de una manera claramente distinta. Inmediatamente presenta al Guasón como alguien por encima del crimen callejero. Nolan dirige esta secuencia de manera sobresaliente. La audiencia entiende la disposición espacial de la acción, cuántas personas están involucradas y lo que están haciendo. Esto es doblemente impresionante si consideramos que todos los personajes básicamente llevan la misma máscara. Normalmente, solo das primeros planos de los rostros de los actores para ayudar a la audiencia a identificar quién es quién. Pero con todos usando aparentemente la misma cara de payaso, eso es algo difícil de lograr rápidamente. Nolan se apoya en las voces de los actores y en la puesta en escena dentro del encuadre para comunicar la importancia al público. Mientras los criminales salen del camión y entran al banco, nos enfocamos en el último payaso que sostiene la bolsa de lona. Sin darle al hombre ningún otro rasgo identificativo o diálogo, Nolan está reafirmando que el hombre y la bolsa son importantes. Cuando los criminales irrumpen en el banco, los seguimos con varios barridos de Steadicam, dándole movimiento y emoción a la escena desde un punto de vista visual. Nos pone con ellos, asaltando el lugar. Luego el payaso de la bolsa abre su bolso, revelando que está lleno de granadas y explosivos. Cuando un cajero del banco activa una alarma silenciosa y los criminales en el techo notan que no estaba intentando llamar a la policía, sino a una línea privada, eso solo puede significar una cosa: crimen organizado. Vemos rápidamente al gerente del banco, interpretado por el icónico actor William Fichtner, luciendo aprensivo. Y luego seguimos al criminal de la bolsa de lona mientras reparte granadas a los rehenes y empleados del banco. William Fichtner saca una escopeta recortada, avanza hacia los ladrones de bancos y empieza a gritar: ¿Tienes idea de dónde estás robando? Tú y tus amigos están muertos. Esto cumple 2 propósitos. Sirve como remate de lo planteado con esa línea privada y confirma que esta institución no pertenece a una corporación, está respaldada por criminales. También deja claro que los criminales que hemos estado siguiendo no forman parte del crimen organizado,
son un elemento externo que entra en un ecosistema ya corrupto. El conductor del camión y el payaso de la bolsa de lona se lanzan detrás de un escritorio, y cuando el conductor pregunta, Ya está fuera, ¿verdad? el payaso de la bolsa de lona lo piensa por un segundo y luego asiente con la cabeza. Cuando el conductor se levanta, recibe un disparo de escopeta, lo que hace que el criminal de la bolsa de lona entre en acción. Es evidente que el enfoque y la atención adicionales puestos en este payaso en las tomas iniciales eran por una buena razón. El hecho de que él mintiera sobre cuántos cartuchos de escopeta le quedaban al gerente del banco fue una táctica. Quería que le dispararan al conductor. ¿Pero por qué? ¿Está trabajando con un motivo oculto proporcionado por el guasón? Pasamos a la bóveda donde el conductor y el criminal del techo tienen un pequeño intercambio. El criminal del techo confiesa que mató a su compañero de la tirolesa y que el guasón le dijo que lo hiciera, a lo que el conductor responde: Qué curioso, me dijo algo parecido. Damos un salto a unos momentos después, cuando ya cargaron millones de dólares en 9 bolsas de lona. El conductor del camión dice: Apuesto a que el guasón te dijo que me mataras en cuanto cargáramos el dinero. a lo que el otro criminal responde: No, yo maté a un chofer de autobús. sirve como preparación para la toma altamente inesperada y perfectamente planeada, donde un autobús irrumpe por el frente del edificio y mata al chofer del camión. Esta es una adaptación tonalmente perfecta de las payasadas tontas del guasón de la era de plata, pero evolucionada para encajar en el mundo más realista y con los pies en la tierra de Christopher Nolan. La cámara estática sirve para acentuar lo absurdo de este acto violento. Después de cargar el autobús, matar al conductor y tener una interacción con el gerente del banco, el payaso de la bolsa de lona se quita la máscara, revelando que es el guasón. Esta apertura sirve tanto como una introducción al personaje del guasón, al mundo de Ciudad Gótica y a cómo esas dos piezas encajan entre sí. Y para asegurarse de que la audiencia pueda seguir lo que está pasando, el guasón es presentado 3 veces en la escena, visualmente 2 veces y verbalmente 1 vez. Esto regresa a la idea del alcance con el que Nolan está trabajando. Él no va a darle a su villano solo una toma heroica. Él va a construir toda una escena que funciona tanto como introducción de personaje, introducción del mundo e introducción de la película. Este prólogo establece el énfasis narrativo en la coreografía, la acción y el narrador poco confiable que es el guasón. Es una señal de que, a medida que avanza la película, el guasón va a estar orquestando eventos y moviendo los hilos de distintos bandos. También ilustra brillantemente que el guasón no es un criminal distante que observa estos eventos desde un penthouse. Es un hombre que está en el terreno, llevando a cabo el trabajo sucio con la misma diligencia con la que lo planeó. No se puede confiar en nadie estos días. Tienes que hacer todo tú mismo, ¿verdad? El Caballero de la Noche utiliza esta introducción para crear una sensación de escala y alcance que ninguna otra película moderna de superhéroes iguala. Una de las principales razones de su éxito narrativo es el hecho de que la película realmente tiene una escena de apertura, un fragmento de narrativa que atrapa al espectador. Tiene una toma inicial que es significativa. Tiene un estilo y un punto de vista que muchas películas de superhéroes simplemente no pueden permitirse porque intentan encajar en una narrativa general de varias películas. Está orientada a la acción y filmada a una escala que literalmente nunca se había intentado antes en la historia del cine. El Caballero de la Noche ha resistido la prueba del tiempo, sin importar el hecho de que literalmente se estrenan decenas de películas de superhéroes cada año. El prestigio y el impulso narrativo con los que la gente conecta en esta película fluyen directamente desde esta apertura. Soy un vigilante que acecha en la noche y lucha contra el crimen. No siento nada emocionalmente, excepto rabia. Todos saben quién es Batman, pero antes de 2017 la gran mayoría del Bativerso de DC Comics todavía esperaba ser adaptado fielmente a la pantalla grande. Entonces llegó la película de Lego Batman. Pudo haber sido simplemente un comercial de juguetes disfrazado, pero para sorpresa de prácticamente todos, resultó ser la máxima carta de amor cinematográfica al Caballero Oscuro, y una de las adaptaciones más fieles de Batman jamás hechas. Te he visto pasar por fases similares en 2016, 2012, 2008, 2005, 1997, 1995, 1992 y 1989. A principios de los años 80, el público en general asociaba principalmente a Batman con la serie de televisión de 1966, protagonizada por Adam West, que era bastante cursi. Una versión más oscura y cruda del personaje logró abrirse camino hasta las pantallas en la película de 1989, simplemente titulada Batman, dirigida por Tim Burton. Desde entonces, el público del cine ha disfrutado casi exclusivamente de versiones cada vez más oscuras, serias y realistas del cruzado encapotado. El Lego Batman, que apareció en la película de Lego de 2014 y que fue modelado a partir del Batman de la película de Burton, fue una gran sátira de estos Batmans de cine con armadura negra y voz ronca.
Emmett, él es mi novio, Batman. Soy Batman. Su papel en la película original de Lego era ser un rival romántico para el protagonista, Emmett. Pero en el camino, Batman apareció en algunas de las escenas más memorables de la película y se convirtió en una especie de personaje revelación. Si alguien tiene piezas negras, las necesito, ¿de acuerdo? Yo solo uso negro y a veces en un gris muy, muy oscuro. Aún así, no era obvio que él tuviera una historia propia que valiera la pena contar, mucho menos una que mereciera un spin-off. Así que, cuando se anunció la película de Lego Batman, los fans, comprensiblemente, sospecharon que era solo para sacar dinero. Sería el debut como director de largometraje de Chris McKay, quien había desempeñado varios roles en la película de Lego, pero seguía siendo en gran medida un desconocido para el público. Resulta que McKay sabía lo que hacía. Desde una perspectiva de construcción de mundo, Lego Batman logra instantáneamente la versión más expansiva del Bativerso que jamás haya llegado a la pantalla grande. Claro, todo también funciona como comerciales para figuras y sets de Lego, pero todo sucede de una manera que apoya la historia y el desarrollo de los personajes. La película solo toma unos minutos para establecer toda Ciudad Gótica, la mansión Wayne, la Baticueva, el Batimóvil, la Batiseñal y un comisionado Gordon que está acostumbrado a encenderla cada vez que está en problemas. Oigan, niños, ¿quién quiere algo del encargado de la mercancía? Genial. También nos muestra de inmediato a los supervillanos principales de Batman, como el Guasón, el Acertijo, el Pingüino, Gatúbela y Dos Caras. Esto contrasta fuertemente con las versiones más serias, que solían comenzar con historias de origen y luego construir y poblar el mundo de Batman poco a poco a lo largo de varias películas. Lego Batman está tan lejos de ser una historia de origen como se puede estar. Simplemente se sumerge en un bativerso completamente formado e incluso en muchos de los adversarios menos conocidos de Batman. Personajes como Loco Quilt, Borrador, Hombre de Lunares, Mimo y Rey de los Condimentos llegan a hacer apariciones. ¿En serio te estás inventando algunos de esos? No, todos son reales. Probablemente valga la pena buscarlos en Google. La película está llena de divertidos guiños de Batman y en general rebosa amor por todo lo relacionado con Batman. Dado el nivel de detalle, la película de Lego Batman probablemente podría haberse apoyado solo en la nostalgia, pero en lugar de eso, también entregó una de las historias de Batman más completas y conmovedoras que se hayan visto en una película. La trama es bastante simple. A pesar de que Batman es el héroe celebrado de Ciudad Gótica, Bruce Wayne pasa su vida triste, solo y tratando de no pensar en cuánto extraña a su familia. Su vida está tan vacía que puede caminar por la mansión Wayne en bata y con la capucha puesta. No importa, no hay nadie de quien ocultar su secreto. Pero una noche, accidentalmente adopta Summer a un huérfano valiente y de ojos muy abiertos llamado Dick Grayson, y los dos se unen para enfrentarse al Guasón. A lo largo de su aventura, Batman empieza sin tus a sentir un orgullo paternal por su nuevo protegido, quien, por supuesto, se convierte en Robin. Mientras tanto, el Guasón está dolido e indignado porque Batman no quiere admitir que su rivalidad es especial. No significas nada para mí. Así que hace que lo envíen a la Zona Fantasma, donde recluta monstruos de otras franquicias, como Sauron, Lord Voldemort, King Kong y muchos otros para ayudarlo a atacar Ciudad Gótica. La magnitud de la amenaza obliga a Batman a enfrentar sus miedos. Para ganar la pelea, tiene que abrirse a ser parte de una nueva familia y trabajar con ella, que incluye a Robin, Alfred y la nueva comisionada de policía, Bárbara Gordon. ¿Por qué construiste esto con solo un asiento? Porque la última vez que revisé, solo tenía un trasero. Pero para salvar Ciudad Gótica de caer en un abismo, también tiene que unirse a todos sus villanos, lo que significa admitir su relación especial con el Guasón. Chris McKay fue un fanático de Batman de toda la vida, y eso se notó en cada cuadro de la película. Él creó una sentida oda a la familia elegida, donde el propio Bativerso reunido resultó ser el héroe de la historia. Y lo hizo mientras respetaba simultáneamente la mitología de la película de Lego. Si la bomba del Guasón explotara, estas placas se separarían, sumergiendo a cada ciudadano de Gótica en el abismo eterno que huele a ropa interior sucia. Al público le encantó, a los críticos les encantó, y lo más importante, a los fans de Batman les encantó. ¿Qué estás haciendo? Copiando a Van. Eso fue innecesario. La película de Lego Batman sonaba como una idea tonta en teoría, pero en realidad resultó ser su mayor fortaleza. Significaba que no tenía que preocuparse por parecer ridícula. Aunque todavía no hemos visto una versión infantil de Robin en acción real, la película de Lego Batman construyó toda su historia alrededor de la relación entre Batman y Robin. Me llamo Richard Grayson, pero todos los niños del orfanato me llaman Dick. Bueno, los niños pueden ser crueles. Y la naturaleza inherentemente chistosa de Lego Batman hacía fácil ignorar algunos de los aspectos problemáticos de que un multimillonario usara a un huérfano para hacer labores peligrosas de superhéroe. ¿Podemos usar nombres en clave? El mío podría ser Robin. Como el pequeño y frágil pájaro del Medio Oeste.
Sí, y ya tengo una frase característica. Pío, pío en la calle. Definitivamente no. Y cuando le permiten entrar a la Baticueva, su reacción es de puro asombro y deleite extático. Batman lo lanza al campo por capricho, y resulta que es increíblemente bueno en eso, así que nunca nos preocupamos por Lego Robin. Todo funciona porque el tono del mundo en general es tan absurdo. La estética de los personajes de Lego también hace que sea muy fácil burlarse de algunas de las selecciones de vestuario que podrían considerarse anticuadas de los cómics, como la ropa interior verde de Robin y sus piernas descubiertas. Estos pantalones están un poco ajustados. No sé si puedo dar una patada o saltar con ellos. Ya sé qué hacer. Ras, así está mejor. No habría funcionado en acción real, pero aquí sirve como una especie de guiño a la cámara y le deja servido un chiste a Batman. Solo puedo mirarte a los ojos en este momento. Ese tipo de cosas permitió que los espectadores se concentraran en la historia de dos huérfanos solitarios que se convierten en la familia elegida del otro, sin atascarse en los detalles problemáticos del mundo real que habían frustrado intentos anteriores. Otro elemento del universo de Batman que Lego Batman pudo volver a poner en el centro de la narrativa fue la familia. Específicamente, la Batifamilia, que es el nombre que los fanáticos usan para describir a los personajes principales en la vida de Batman. Pero Lego Batman llevó la idea de la Batifamilia a su extremo más lejano, y para cuando termina la película, toda la ciudad es en efecto la familia de Batman. Bruce se abre de nuevo a ser parte de una familia y gana todo su mundo. Lo más apropiado de todo es que la nueva familia de Bruce se forma alrededor de Batman. A diferencia de las versiones con un tono más serio, ser el Caballero Oscuro no es una maldición que cargar en este universo. En la película de Lego, ser Batman es algo bueno, y le salva la vida a Bruce en varios sentidos. No es de extrañar que a los fans de Batman les haya encantado. En sus primeros minutos, la película establece que Lego Batman recuerda los clímax de Batman 89 y de El Caballero de la Noche de Nolan. ¿Y qué tal aquella vez con los 2 barcos? ¿Esto es mejor que lo de los 2 barcos? Al mismo tiempo, elementos del show de Adam West como Cabeza de Huevo y el Jefe O'Hara y todos esos villanos locos de los cómics de la Era de Plata también forman parte de su mundo. Y la película de Lego Batman es fiel a todas esas experiencias. Este momento justo aquí, esto es lo que distingue al universo animado de DC de casi todas las adaptaciones de los queridos personajes de DC Comics o realmente de cualquier otra adaptación de superhéroes. Si no lo conoces, esta es una escena del episodio piloto de Batman del futuro. Esta secuela televisiva tiene lugar en Ciudad Gótica 50 años después de los eventos de Batman, la serie animada. Muestra a un Bruce Wayne envejecido y agotado usando un traje de murciélago tecnológicamente avanzado para detener a los criminales, y aún así, su cuerpo simplemente no está a la altura del desafío. A pesar de sufrir un ataque al corazón, intenta hacer lo correcto, pero al hacerlo, se ve obligado a cruzar la única línea que juró nunca cruzar. Toma un arma. Este momento es un brillante trabajo de caracterización. Batman termina de la misma manera en que comenzó. Con un... bueno, ya lo sabes. Mira, las armas van en contra de todo lo que representa Bruce Wayne. Su devoción monástica por proteger a los inocentes de los males de la noche ha evolucionado hasta el punto en que tiene un código moral estricto, una iconografía visual y solo 2 límites que no cruzará: no matar, no usar armas. Y todo eso se rompe en este momento. Y nosotros, la audiencia, lo sabemos al instante. Esto es algo que ninguna de las versiones de acción real de Batman ha logrado hacer correctamente. Pero tampoco ninguna de esas adaptaciones tenía a Bruce Timm, Eric Radomski, Sam Berkowitz y Paul Dini al mando. Pero volveremos a eso. Si no lo sabes, el universo animado de DC es una serie de programas y películas interconectados en una continuidad compartida. Ahora suena como un concepto familiar, pero en los 90, bueno, era único. El DCAU comenzó el 5 de septiembre de 1992 con el estreno de Batman, la serie animada. Créelo o no, duró hasta el 13 de mayo de 2006 con la cancelación de Liga de la Justicia Ilimitada. Si no estás familiarizado con el funcionamiento interno de esa línea de tiempo, es bastante sencillo. La serie animada, Superman, la serie animada, las nuevas aventuras de Batman y Robin, Batman del futuro, Proyecto Z, Static Shock, Liga de la Justicia y Liga de la Justicia Ilimitada. Todas están ahí. También incluía las películas animadas Máscara del Fantasma, Batman y Mr. Freeze, Sub-Zero, El Misterio de Batimujer, Superman, Brainiac Ataca y Batman del futuro, El Regreso del Guasón. Si eso es mucho para recordar, no te preocupes, no necesitas hacerlo. Este tapiz interconectado de películas y series produjo uno de los universos de superhéroes más intrincados y mejor elaborados que se hayan visto en pantalla, y lo hizo una década antes de que la idea de crear un universo cinematográfico interconectado estuviera de moda. Porque todo esto te recuerda a algo, ¿verdad? Sí, el DCAU se siente un poco como el MCU o el Arrowverso, pero también claramente no se siente como el DCU.
En pocas palabras, el DCAU debió haber sido el modelo tanto para el MCU, pero más importante aún, para el DCU. Lo que lo hace aún más frustrante es que Warner Bros. Fácilmente pudo haber contratado a las mentes detrás del universo animado para guiar el universo cinematográfico de DC y ayudar a moldear, bueno, lo que ya habían moldeado en el pasado. Simplemente eligieron no hacerlo. Así que vamos a profundizar un poco más. Examinemos qué es lo que hace tan grandioso al DCAU, qué atributos en común comparte con el MCU y el DCU, y también en qué puede salir todo mal. Veamos qué es lo que el universo cinematográfico de DC tal vez debió haber hecho de manera diferente. Bien, si estás familiarizado con la historia de los cómics, sabes que tanto el universo Marvel como el de DC se construyeron poco a poco de manera orgánica. Action Comics número 1 y Detective Comics número 27 originalmente no ocurrían en el mismo mundo, y vamos a entrar en detalles aquí, así que tenme paciencia. Después de que National Publications vio lo que funcionaba, se enfocaron más en la idea de personajes con capa y eventualmente juntaron a todos sus personajes con capa en un equipo. Lo mismo pasó con Marvel. Stan y Jack habían estado creando cómics para Timely, también conocida como Marvel, mucho antes de Fantastic Four número 1 de 1962, pero después de que empezaron a trabajar en ese proyecto, el éxito generó más éxito, y el universo Marvel se expandió a partir de ahí. Así que vamos a adelantar unos 30 años más o menos, y el universo animado de DC literalmente funcionó igual. No había ningún plan para hacer un universo a partir de la serie animada de Batman. Simplemente tuvo tanto éxito que seguían surgiendo nuevas e interesantes oportunidades para contar historias, y los creadores las aprovecharon. El MCU se construyó de la misma manera. La idea de un tapiz interconectado de franquicias comenzó para Marvel después de que un ex ejecutivo de Toy Biz y mente maestra detrás de la mayoría de las adaptaciones cinematográficas y televisivas posteriores de Marvel consiguiera los derechos de Iron Man. Marvel decidió lanzar un estudio cinematográfico, adaptando su propia propiedad intelectual a largometrajes. A raíz del éxito de la serie de X-Men de Fox y las franquicias de Spider-Man de Sony, ya sabes, las de Sam Raimi, y siguieron adelante. Las dos primeras entregas del naciente universo cinematográfico serían en el verano del 2008 Iron Man con Robert Downey Jr. y Hulk con Edward Norton. Ambas películas fueron sólidas historias de origen. Estaban pensadas para preparar a los personajes para futuras aventuras y, bueno, en un caso, lo lograron. Después del rotundo éxito de Iron Man y el extraño pseudo no fracaso de Hulk, Marvel Studios anunció el 5 de mayo de 2008 un plan para producir una película del Capitán América, una de Thor, Iron Man 2, todas las cuales estarían conectadas y llevarían a una película de los Vengadores. Lo cual, si lo ves, es muy similar a la estructura del universo animado de DC, que de nuevo fue una década antes. Empieza con las piezas individuales, haz que crezcan de manera orgánica y deja que se conviertan en algo más grande, como, bueno, Liga de la Justicia Ilimitada. Sin embargo, al otro lado de la calle, en Warner Bros. DC Comics, bueno, las cosas eran un poco inestables. Después del éxito indiscutible del UCM, Warner Bros. Decidió que necesitaban lanzar su propio universo cinematográfico. Sin embargo, sintiendo que estaban en desventaja, no siguieron el modelo que tanto el DCAU había establecido y tampoco querían parecer que estaban imitando al UCM. Así que, en su lugar, tomaron el enfoque opuesto, grandes películas de equipo y luego hacer spin-offs a partir de ellas. La película que iba a lanzar todo se llamaría Justice League Mortal. Así es, la primera película del universo DC iba a llamarse Justice League Mortal. Habría mostrado a los 7 principales reuniéndose para detener al magnate de la comida rápida y entusiasta del control mental, Maxwell Lord, de apoderarse de la Tierra. Luego, una red interconectada de películas en solitario de superhéroes habría surgido de esa película, así que lo opuesto a cómo debería funcionar esto. El producto iba a ser dirigido por George Miller, de Mad Max. Sin embargo, a pesar de avanzar bastante en la preproducción, tener a todo el elenco listo y estar preparados para filmar en Australia, el proyecto se canceló a último momento debido a la crisis financiera. Luego, DC cambió de rumbo e intentó seguir el modelo de Marvel. Bueno, las cosas no siempre salen como se planean. La idea era una película en solitario de Superman. La película compartiría el título con una secuela de larga gestación de Superman Regresa de Bryan Singer, pero estaría dirigida por Zack Snyder. La película terminó saliendo y tuvo un éxito modesto en taquilla, pero de ninguna manera fue un gran éxito al nivel de cualquiera de las películas del MCU. Por lo tanto, los ejecutivos de Warner Bros. Hicieron lo que mejor saben hacer, entraron en pánico y decidieron que necesitaban sacar la artillería pesada de inmediato. No tenían tiempo para esperar a establecer a todos los personajes en solitario en sus propias películas y, ya sabes, desarrollar a los personajes. Necesitaban poner la propiedad intelectual altamente reconocible en primer plano. Esto llevaría a versiones apresuradas y mal concebidas de Batman contra Superman, El origen de la justicia, que es una adaptación libre tanto de El regreso del Caballero Oscuro como de La muerte de Superman, un escuadrón suicida fuertemente reeditado y bueno, ya sabes, ahora, la Liga de la Justicia. Todos sabemos lo que pasó ahí.
Eventualmente producirían Aquaman, Shazam, Mujer Maravilla y Aves de Presa. Así que ahora que tenemos una visión general del MCU, en contraste con el DCU que se está reajustando constantemente, vamos a analizar por qué Warner no siguió el modelo de lo que ya habían logrado literalmente en los 15 años anteriores. ¿Recuerdas este momento, el de Batman sosteniendo la pistola? Ese momento te dice todo lo que necesitas saber sobre Batman y te lo muestra al final de su arco, lo cual es una distinción clave porque Batman del futuro trata sobre pasar el manto a la siguiente generación. Todo lo que Bruce Timm, Eric Radomski y los otros pilares del DKU hicieron tomó estos detalles clave como puntos de partida para estos personajes, algo que el MCU tiene de sobra. Y para dejarlo claro, no todas las películas del MCU son geniales. El MCU en general no es necesariamente asombroso, pero hablando estructuralmente es difícil argumentar que el MCU no hizo algo bien. ¿Amo cada película del MCU? Ni cerca, pero lo que sí sé es que entendieron lo que significaba crear su universo. A veces, sus bromas hacen que estos personajes se sientan algo iguales, pero debajo de todo eso, entienden qué es lo que motiva a los diferentes personajes a un nivel muy profundo, de nuevo, en su mayoría. Ahora mira la manera en que Eric Radomski construyó el aspecto y la atmósfera de Batman, la serie animada. Todos los fondos del show fueron dibujados sobre papel negro para que se sintiera que las sombras eran el atributo principal de Ciudad Gótica. Esa elección estética fluye directamente del personaje de Bruce Wayne. El hecho de que el estilo dominante fuera Dark Deco, es decir, Art Deco gótico, también proviene de la historia de Batman. Es un personaje que ha existido desde siempre y sin embargo es atemporal. Al igual que la estética del show, hay computadoras y teléfonos, pero también cepelines y radios antiguas. El mundo del show está construido alrededor de Batman. El show surge de su personaje. Lo mismo ocurre con el show de Superman. Es audaz y brillante, y recuerda a las caricaturas de los hermanos Fleischer, pero aún así es contemporáneo y moderno. Es atemporal e icónico. Ken Daly, la voz de Superman en el show, está tan perfectamente elegido que toda una generación de personas lo escucha en su cabeza cuando leen los cómics de Superman. No intentaron hacer a Superman sombrío ni moralmente ambiguo, no intentaron actualizarlo para los años 90, hicieron de él una destilación perfecta de todo lo que había funcionado antes. Así que vamos a comparar eso con El Hombre de Acero. Y realmente no aprende esas lecciones, ¿verdad? Mira otra destilación razonable de esto: Capitán América del MCU contra Superman del DCU. Son dos caras de la misma moneda. Warner estaba preocupado de que Superman pareciera cursi o fuera de época, así que dejaron que Snyder hiciera una versión más oscura y conflictiva de Superman en El Hombre de Acero. En muchos sentidos, habían perdido la confianza en la capacidad de su hombre de otro tiempo para conectar con las audiencias modernas porque, en su opinión, su moralidad era algo de una época pasada, que es exactamente lo que Marvel decidió hacer con Steve Rogers y a la gente le encantó. Eso fue en lo que se enfocaron con Steve Rogers. Eso fue lo que hizo que Capitán América funcionara. Entender la tonalidad de tu personaje y construir esa tonalidad desde dentro del personaje, no imponerle esa tonalidad desde afuera. En última instancia, el hecho de que Joey McDuffie, Bruce Timm, Stan Berkowitz y Paul Dini fueran literalmente empleados de Warner mientras todo esto sucedía es sumamente frustrante, porque esta tonalidad es algo que ellos entendían hasta lo más profundo de su ser. Y esta tonalidad es exactamente lo que ha provocado la separación entre las películas de DC y las de Marvel, y probablemente es exactamente lo que ha hecho que las películas de Marvel sean más exitosas que las de DC. Consistencia tonal y comprensión tonal. Las personas adecuadas para el trabajo estaban justo ahí. Incluso si solo hubieran sido los productores ejecutivos guiando el proyecto en el proceso, ciertamente entendían a estos personajes mejor que, bueno, tal vez Zack Snyder. Y eso no es una crítica a Zack Snyder. Él es un cineasta visual increíble, pero ser un buen cineasta no te da la experiencia que tenían estos hombres que construyeron estos mundos icónicos. Entonces, ¿por qué no estuvieron involucrados? Bueno, hay algunas razones. La política, el dinero y la visión son las principales razones. Sin embargo, el aspecto más importante de esto es que ni siquiera fueron considerados porque la animación no se considera culturalmente importante de la misma manera que el cine de acción real o la televisión. La animación es para niños, la acción real es para adultos. Los directivos de Warner Bros. Querían directores y escritores de alto perfil, aunque algunos de ellos no fueran grandes fanáticos del material original. El epílogo del final de la segunda temporada de Liga de la Justicia Ilimitada es una de las mejores historias de Batman jamás contadas. Si necesitas alguna prueba de que el equipo del universo animado de DC lo habría hecho increíblemente bien, este debería ser el ejemplo principal. Pero, lamentablemente, no estaba destinado a ser, y sinceramente no importa porque el universo animado de DC todavía existe y es fantástico.
Un vigilante multimillonario y sombrío, una galería de villanos coloridos y una ciudad que necesita un salvador. Estos son los elementos esenciales que conforman una buena historia de Batman. Algunas de las mejores historias de Batman jamás contadas estuvieron en la serie animada de Batman. No solo llevó al personaje de Batman y a su amplio elenco de apoyo a niveles nunca antes vistos, también redefinió lo que la animación infantil podía lograr. Lo que nos lleva a la pregunta, ¿cuál es el episodio perfecto de la serie animada de Batman? ¿Qué tal un episodio que, en lugar de centrarse en el Caballero Oscuro, pone su enfoque principal en su galería de villanos? La serie animada de Batman podría decirse que es la versión definitiva del mejor detective del mundo. Después de literalmente docenas de películas de acción real y animadas, múltiples series de televisión, incontables videojuegos y más de 80 años de cómics, no es una afirmación fácil de hacer. Y aún así, a estas alturas es una verdad ampliamente aceptada. Su atmósfera sombría, la precisa construcción de personajes, su sensación atemporal y su brillante escritura han resistido el paso del tiempo. La serie es aún más apreciada hoy en día que cuando hizo su espectacular debut a principios de los años 90. ¿Qué distingue a Batman, la serie animada de la legión de otras adaptaciones de El Caballero Oscuro? Todo se reduce a dos hombres, Eric Radomski y Bruce Timm. Estos dos novatos de la industria de la animación estaban trabajando en Warner Brothers a finales de los años 80, cuando, tras el éxito rotundo de Batman de Tim Burton en 1989, las altas esferas decidieron seguir adelante con una caricatura de Batman para los sábados por la mañana, con el fin de solidificar aún más al personaje en el floreciente mercado de animación infantil. Sin embargo, lo que pudo haber sido una ejecución estándar y cursi de un personaje de cómic como esta, la forma de pensar fuera de lo común y las habilidades de dirección de arte de Eric Radomski, junto con la dedicación de Bruce Timm para tratar el material original del cómic con reverencia y seriedad al mismo tiempo, resultaron ser una combinación ganadora. El tono maduro del programa, el trabajo intrincado de los personajes y la ejecución estilizada fueron aclamados de inmediato como algo revolucionario. El episodio que es ampliamente considerado como el más querido es Corazón de Hielo. El episodio recontextualizó a uno de los villanos de larga trayectoria, aunque no particularmente popular, Mr. Freeze, convirtiéndolo en un personaje simpático y trágico. La serie reescribió completamente su origen, rediseñó su estética visual gracias a un nuevo diseño del personaje realizado por Mike Mignola, creador de Hellboy, y consolidó la serie como una fuerza a tener en cuenta en el ámbito de la animación diurna. Este episodio en particular incluso ganó un Emmy diurno por escritura sobresaliente en un programa animado. Sin embargo, ese no es el episodio del que vamos a hablar hoy. Vamos a echarle un vistazo a un episodio poco valorado que muestra un entendimiento perfecto de lo que hace funcionar a Batman y su galería de villanos. Vamos a hablar de Casi lo atrapan. El episodio en cuestión, el número 35 de la primera temporada, sigue a 5 de los villanos de Batman mientras se sientan alrededor de una mesa en un billar lleno de humo en algún lugar de Ciudad Gótica y juegan cartas juntos. El episodio alterna entre las perspectivas de cada uno mientras cuentan diferentes ocasiones en las que, entre comillas, casi lo atrapan. Nadie ha estado más cerca de acabar con Batman que yo. Desde la cartela inicial, sabes que este episodio va a ser algo especial. El número de jazz sensual que empieza a sonar no es la típica pieza orquestal grandiosa influenciada por Danny Elfman, basada en metales o violines. Es una pieza más lenta, más sórdida y más íntima, que de inmediato marca el tono del episodio. Casi lo atrapan y, de hecho, muchos de los episodios más destacados de la serie fueron escritos por Paul Dini y dirigidos por Eric Radomski. Dos de las figuras creativas clave detrás de cámaras se encargaron de un episodio de alto concepto de la serie. Sabes que va a ser bueno desde el principio. Quiero un juego limpio, caballeros. El episodio comienza con una mesa de villanos jugando póker. Nos unimos a ellos en medio de la conversación. Dos Caras está diciendo: no creo que sea solo un tipo. Los otros villanos en la mesa, Pingüino, Killer Croc, el Guasón y Hiedra Venenosa, todos tienen sus sospechas sobre quién o qué está debajo de la capucha. Todas las respuestas y diálogos de los personajes son perfectos. Incluso si solo estuvieras leyendo las líneas en una hoja de papel, sin actuación de voz ni contexto, aún podrías identificar de inmediato quién es quién basándote en la sintaxis de cómo hablan y en los temas que eligen para conversar. Es un guión brillante. Con cada línea, Dini está remarcando el carácter. Ese es precisamente el objetivo de este episodio. Cada villano se turna para describir cómo estuvieron a punto de matar al cruzado encapotado. Hiedra Venenosa cuenta una historia sobre un campo de calabazas venenosas donde Batman casi queda inconsciente. Sin embargo, en el último momento,
pudo usar un control remoto para el Batimóvil y arruinar su plan, salvándose a sí mismo. Dos Caras cuenta una historia sobre robar la casa de moneda de Gotham. Por supuesto, estaba robando $2 millones en billetes de $2 con la ayuda de una banda de secuaces apodada la Banda de 2 toneladas. Lo que sigue es una escena de pelea bastante rápida en la que Batman intenta detenerlos, es capturado, lo atan a una moneda gigante, sí, la moneda gigante de la Baticueva, y luego escapa y los detiene al más puro estilo clásico de Batman de Dick Springs. Killer Croc afirma que él ha estado más cerca de matar a Batman. Le lancé una roca. Lo cual es una línea perfectamente acorde al personaje, porque la versión de Croc en la serie animada de Batman no es un artista de circo incomprendido como en los cómics, simplemente es un idiota. Pingüino detalla su aviario de la perdición mientras usa casi exclusivamente aliteraciones. Encuentro tus maquinaciones mediocres levemente divertidas. Y Guasón habla de su programa nocturno de la muerte con un medidor de risas incorporado, que cuando la risa de la audiencia llegue a cierto nivel, electrocutará a Batman. Y aquí es donde se revela el gran giro. Después de que Guasón termina su historia y confiesa que tiene a Gatúbela encerrada en una fábrica al otro lado de la ciudad en este mismo momento, Killer Croc se levanta y vemos que Batman ha estado fingiendo ser Croc todo el tiempo, y es ahí donde viene una de las tomas más geniales. En toda la serie animada de Batman sucede. Él se pone de pie y la luz oscilante revela la capucha en silueta por una fracción de segundo. Casi lo atrapo funciona de una manera única dentro del canon adaptado de Batman. Estructuralmente, se siente como un cómic de los años 60. Las múltiples historias con la narrativa envolvente que las conecta vienen directamente de la era de Mort Weisinger. Grandes ideas, personajes llamativos y travesuras de la Edad de Plata. El hecho de que cada una de las historias que vemos tenga el punto de vista del villano en cuestión lo hace aún mejor. A menudo se piensa que Batman tiene una de las galerías de villanos más únicas e idiosincráticas de todos los tiempos, y este episodio es la prueba perfecta de esa idea. Cada villano tiene su propia voz, su propio estilo y su propio enfoque, lo cual está presente a lo largo de toda la narrativa. Realmente es una carta de amor a los villanos de Batman en cuestión. Se interpreta de manera seria, incluso los elementos exagerados o extravagantes. Acepta completamente lo ridículo que es todo esto y aún así lo trata como si realmente estuviera ocurriendo. Este es un programa hecho por personas que aman a estos personajes y piensan que, precisamente porque son tan extravagantes, merecen ser los protagonistas de la serie, solo por esta vez. No tendrías al Batman demasiado serio que Christopher Nolan llevó a nominaciones al Oscar sin Batman, la serie animada, que mostró a todos cómo abrazar tanto el lado oscuro y melancólico del universo del personaje como el lado colorido y, francamente, ridículo también. Es un híbrido perfecto que te muestra lo mejor de ambos mundos. Es un curso intensivo de todo lo genial sobre Batman. Si nunca hubieras visto, leído o escuchado nada sobre Batman antes, podrías ver este episodio y de inmediato tendrías una buena idea de lo que trata todo esto. Y eso, sin mencionar el momento final del episodio, donde después de que Batman ayuda a liberar a Gatúbela, tienen un intercambio emocional en la azotea, donde ella dice, tal vez algún día podamos tener una vida sin los fenómenos. Maybe without masks. Solo para darse la vuelta y darse cuenta de que él ha desaparecido en la noche, y luego murmura, casi lo atrapo. Si esa no es la forma de terminar una historia de Batman, no sé cuál es. Espera, no es lo que piensas. ¡No! No me voy a quedar de brazos cruzados mientras lastimas a más personas inocentes. A los niños les encantan los robots, a los niños les encanta Batman, así que tiene sentido que Warner Bros. Intentara hacer un spin-off de Batman protagonizado por un robot homicida y existencialmente atormentado, ¿no? El Proyecto Z es, sin duda, el programa más extraño ambientado en el universo animado de DC, y sin embargo, parece estar completamente olvidado. El Proyecto Z fue un spin-off de corta duración del universo animado de DC, creado por Bob Goodman. Se transmitió desde el 27 de enero de 2001 hasta el 10 de agosto de 2002, tras aparecer originalmente en los episodios de Batman del futuro, titulados Z y cuenta regresiva. El spin-off sigue a un ex robot asesino que desarrolla una conciencia y busca un significado más profundo. Soy una unidad de infiltración del gobierno de los Estados Unidos, diseñada para reemplazar y destruir a individuos seleccionados. ¡Destruye! Pero ya no quiero destruir más. Mientras que Batman del futuro tiene un grupo fiel de seguidores apasionados, el Proyecto Z es recordado de una manera muy diferente. El programa tenía un tono mucho más cómico, a pesar de tener una sinopsis que parecía proponer temas más profundos y maduros. Seguimos a Rosalie, Rod Rowan y al robot titular apodado en el programa como Z. ¿Perdón? Ese debería ser tu nombre. Z es demasiado raro.
Como siempre están huyendo del gobierno y de fuerzas malignas que quieren controlar a Z. Para dar contexto, en el momento del lanzamiento de Z, el universo animado de DC, encabezado por los productores Alan Burnett y Bruce Timm, seguía avanzando. Batman, la serie animada, fue aclamada por la crítica y un éxito rotundo en audiencia. Superman, la serie animada, había redefinido al eterno gran Boy Scout azul para toda una generación, y Batman del futuro fue un éxito sorpresivo, aunque moderado. Sin embargo, los ejecutivos de desarrollo y vicepresidentes a cargo de la animación infantil en Warner estaban a punto de tener un cambio de mando, dejando atrás lo viejo para dar paso a lo nuevo. Aunque todavía tenían hambre de más del material exitoso que Timm y su equipo estaban extrayendo de los catálogos de DC Comics, la preocupación principal era que el contenido animado que se estaba haciendo para niños era demasiado maduro. Estaba atrayendo más a los niños mayores y al público adolescente. Así que cuando el estudio pidió más ideas para propiedades derivadas del universo animado de DC, Burnett y Goodman sugirieron a un personaje menor que había aparecido recientemente en el episodio de Batman del futuro, que fue muy bien recibido por la crítica, un robot llamado Z. Este no era un personaje que hubiera existido previamente dentro del canon de DC Comics. Goodman fue a presentar la idea a los ejecutivos de Warner Bros. Y posicionó el nuevo posible spin-off como el fugitivo con un robot. ¡Yo no maté a mi esposa! ¡No me importa! Cada semana seguíamos a Z y Ro mientras huían de las autoridades y se veían envueltos en problemas que había que resolver. Todo el tiempo, Z buscaba respuestas sobre sus orígenes, las intenciones de su creador y el significado de su existencia. A primera vista, una serie sobre un robot asesino que hace el papel de David Carradine en una versión animada y futurista de Kung Fu parece difícil de vender. Pero fue todo lo contrario. Goodman vendió la idea en la misma reunión y rápidamente comenzaron con su nueva épica de androides cyberpunk. Hoy en día, la serie ha sido casi completamente olvidada. Ha sido relegada a los rincones más lejanos de la memoria de los fanáticos acérrimos de la animación. Incluso sus vínculos con el universo animado de DC son, en el mejor de los casos, dudosos. El Batman de Terry McGinnis aparece en un episodio, y uno de los agentes especiales de la NSA en la serie se llama West. Tiene el cabello rojo y es interpretado por el actor de Flash, Michael Rosenbaum, pero eso es todo. Gran parte de esto se debe al hecho de que la concepción inicial del proyecto Z era mucho más oscura que el producto final. Goodman no estaba al tanto de los inminentes cambios de dirección durante el proceso de presentación. Él quería llevar al límite lo que era posible en una serie animada para niños en horario diurno. Quería que Z realmente luchara con sus tendencias asesinas internas. Quería que Ro, la joven compañera de Z, estuviera constantemente en peligro. Debido a su cercanía con un androide asesino literal, quería que la serie abordara temas de soledad existencial, dolor y culpa. Quería que la serie básicamente tratara sobre lo que pasaría si un arma despertara una mañana y se diera cuenta de que ya no quiere lastimar a nadie. Esa cosa quiere matarnos. Solo está siguiendo su programación. Eso es lo que dijeron de ti. Sin embargo, estos primeros borradores del programa nunca vieron la luz del día. Goodman se inspiró en la epopeya robótica inconclusa de Gene Roddenberry, de Questor Tapes, que sigue a otro robot en busca de su creador, y en la serie de televisión de los años 70, El Increíble Hulk, para crear las estructuras narrativas de Z. Sin embargo, la mayoría de estas influencias creativas se diluyeron, ya que el proyecto Z no fue producido por muchos de los creadores veteranos que participaron en las otras series del DCAU. Generalmente había una continuidad del personal detrás de cámaras de una serie a otra. Muchos de los mismos directores, artistas de storyboard y revisores trabajaron en cada una de las series consecutivas del DCAU. Sin embargo, debido a una convergencia simultánea de los horarios y a que los ejecutivos de Kids WB querían hacer cambios, casi ninguno del equipo de Batman del futuro, Superman, Static Shock o Batman trabajó en el apartado visual de Z, y se nota. A pesar de que muchos de los guionistas llegaron de otros programas a Z, al show se le dio el mandato de hacer todo más infantil para atraer directamente al muy lucrativo público de 6 a 11 años. Muchos de los directores y artistas de storyboard de Z vinieron directamente de Pinky y Cerebro y los Animaniacs, con la experimentada productora y directora Liz Holtzman encabezando el proyecto. El único problema era que el estilo artístico altamente refinado y definido de Bruce Timm, que todos los otros programas habían dominado, resultó ser sumamente difícil de dominar para los artistas principales de comedia. Esto le dio a todo el programa una sensación un poco torpe. El arte
no coincidía del todo con el resto del universo, y las historias eran al mismo tiempo un poco demasiado inmaduras. No, lo siento mucho. Déjame ayudarte con eso. ¿Qué estás haciendo? Lo siento. ¿Estoy tratando de ayudar? Y al intentar ir más allá de sus capacidades, el programa parecía estar luchando por encontrar su ritmo durante la mayor parte de sus 2 temporadas. Las principales diferencias entre cómo Z y el resto del DCAU se relacionan entre sí radican en que Z es principalmente un programa de comedia con un motor dramático. Esto nunca fue un problema con los otros programas, siempre sabían exactamente lo que eran: un programa de aventuras, un romance gótico, un enfrentamiento de superhéroes al estilo de los Titanes. Siempre tenían un punto de vista claro y conciso sobre el tema. Pero Z parecía no ser ni una cosa ni la otra. Es un programa divertido para niños pequeños, donde el personaje central es literalmente un asesino huyendo de la policía. Los personajes en Z también se sienten un poco desarrollados. Los antagonistas principales son un equipo de agentes de la NSA. Sin embargo, intentan presentarlos como personajes con matices, no como tipos militaristas y patrióticos, pero la complejidad que intentan mostrar aquí nunca termina de funcionar como se siente que el programa necesitaba. Obviamente partían con desventaja por las restricciones de Kids WB sobre el rango de edad. Al ver los episodios, puedes sentir que hay una versión de estas historias que realmente plantea preguntas morales profundas, que cuestiona la idea del control policial, la violencia social y la capacidad de sentir. Sin embargo, lo que obtienes la mayoría de las veces son chistes baratos y comedia física. Te tengo. Corte, la toma está arruinada. ¿Qué estás haciendo? Incluso los personajes de Roy Z también están poco desarrollados. El programa está más preocupado por asegurarse de que Row sea un referente femenino valiente, intentando ayudarla a conectar con un público cada vez más femenino que por hacerla un personaje realmente complejo o matizado. Además, la caracterización de la relación entre Z y Row es muy superficial. Él está atormentado existencialmente y es de voz suave. Ella es optimista y un poco sarcástica. Pero eso es todo. No hay un verdadero desarrollo a lo largo del programa, de nuevo en gran parte porque está dirigido a niños pequeños, pero eso es precisamente lo que hace tan fuerte al resto del DCAU. Las caracterizaciones son perfectas. Incluso cuando solo hacían caricaturas para niños, las versiones animadas de Batman y Superman son igual de icónicas, si no es que más, que sus contrapartes en acción real. Desde el guión hasta el diseño visual de los personajes, son increíblemente geniales y reconocibles al instante. Incluso la estética visual del mundo del programa simplemente se siente menos interesante que la de otros programas. Piensa en la Neo Gotham empapada de lluvia y melancólica de Batman del futuro, o el estilo Dark Deco de Batman, la serie animada, o incluso el retrofuturismo optimista de Superman. Y luego, mira esto: de día, una cafetería, suburbios, todo representado en el estilo menos interesante que puedas imaginar. No hay ningún sentido de drama o tensión en el entorno. El diseño escénico no tiene personalidad como en las otras series. Al final, Proyecto Z fue cancelado después de 2 temporadas. A diferencia de otros personajes del universo animado de DC como Batman del futuro o Static, él nunca ha sido traído de vuelta ni integrado en historias ambientadas más adelante en la cronología. La serie ocupa un lugar muy extraño en el canon del universo animado de DC, ya que es la última serie cronológicamente dentro del DCAU. El final de El Proyecto Z es el final de la línea de tiempo animada de DC. Y aún así, rara vez es referenciada o reconocida por las otras propiedades de ese universo compartido, y los fans actúan de manera similar. Hay un ligero cariño basado únicamente en que la serie es justo eso, una anomalía. Sin embargo, realmente no va más allá de eso, y quizá por eso El Proyecto Z es el spin-off de Batman del futuro que nadie recuerda. Batman, Bruno Díaz, Batman, o ya se conocieron. Ahora no. Antes del MCU, el universo animado de DC era la joya de la corona de las adaptaciones de superhéroes, y Liga de la Justicia Ilimitada parecía ser lo mejor que podía haber. Y luego, en el episodio final de la segunda temporada de Liga de la Justicia Ilimitada, la serie dio el giro más loco que pudo haber dado. Cariño, Bruce no sobreescribió tu ADN con el suyo. Yo lo hice. El universo animado de DC comenzó en 1992 con el episodio inaugural de Batman, la serie animada, titulado En alas de cuero, y continuó hasta el episodio final de Liga de la Justicia Ilimitada, temporada 3. Abarcando 8 series de televisión, varias películas estrenadas directamente en DVD e incluso un estreno en cines, el universo animado de DC fue un logro monumental dentro del panorama mediático de los superhéroes. Y Liga de la Justicia es posiblemente la mejor serie dentro del canon. Originalmente, la serie estaba diseñada como un programa de 1 hora en formato de prestigio enfocado en los 7 grandes,
pero después de su segunda temporada fue relanzada como un programa de media hora, con un énfasis en un elenco mucho más grande, historias de ritmo más rápido y un nivel de construcción de mundo nunca antes visto en el universo animado de DC. Y aún así, al igual que sus contrapartes de los cómics, la Liga de la Justicia no era inmune a muchos de los defectos y tropos de otras obras del género. La historia en cuestión es el mejor ejemplo de un retcon que es al mismo tiempo la cosa más extraña e impredecible que pudo haber pasado en el universo animado de DC y quizá su mayor golpe de genialidad. Hoy vamos a adentrarnos en la temporada 2 de JLU, episodio 13, Epílogo. Ahora, el ingrediente clave que hace que Epílogo sea un final de temporada 2 tan extraño es que es menos una historia de la Liga de la Justicia y más una historia de Batman del futuro. Para que conste, el Batman de Terry McGinnis apareció en varios episodios de las series de la Liga de la Justicia, usualmente en historias de viajes en el tiempo, como en el final de 2 partes de la temporada 1 de JLU. Pero la serie nunca realmente incorpora a Terry en su elenco, lo que lo hace aún más extraño. Cuando el epílogo muestra a un Terry McGinnis de 31 años irrumpiendo en la casa de la misteriosa operativa gubernamental Amanda Waller para hacerle algunas preguntas muy importantes. Quiere saber por qué su ADN coincide exactamente con el de Bruce Wayne. Quiere saber por qué es un clon. Este concepto originalmente se manejó como una secuela de El regreso del Guasón. Habría sido una película que se enfocaría en el regreso de Nightwing, Dick Grayson, y al final Terry descubriría que era un clon de Bruce. Sin embargo, la reacción a El regreso del Guasón fue controvertida, por decirlo menos. Corte. Eso no es gracioso. Hasta que la Liga de la Justicia desempolvó la vieja capucha de Batman del futuro y dijo, solo mira esto. Contrario a la fórmula habitual del programa, Epílogo salta de un lado a otro en el tiempo usando una transición temporal mediante el diálogo, una especie de llamada y respuesta entre las versiones actuales y pasadas de los personajes. Están en diálogo entre sí a través del tiempo. Esta estructura se delimita visualmente mediante un entorno moderno a todo color y un entorno pasado en blanco y negro. En muchos sentidos, Batman del futuro trataba sobre cómo Terry aprendía a ocupar el papel de Batman. Lo vimos tropezar, cometer errores y aprender lo que se necesita para ser el Caballero Oscuro. En Epílogo lo vemos completamente como Batman, y también vemos lo que los estragos del tiempo le han hecho a Bruce. Ahora es una sombra decrépita de lo que fue. La Liga de la Justicia Ilimitada tiene una visión global sobre lo que se requiere de una persona para ser un héroe. Sigue a un elenco ampliado de personajes que trabajan juntos desde la atalaya, muy por encima de la Tierra en órbita. Es una serie sobre la alegría de ser parte de un gran equipo que hace el bien. Batman del futuro nunca fue así, y por eso, este episodio trata sobre el peso que implica ser Batman. Como el episodio ocurre, 15 años después de los eventos de Batman del futuro, nos encontramos con lo siguiente. Terry y su novia de toda la vida, Dana, siguen saliendo, pero no pueden casarse debido al miedo de Terry de que eso la pondría en demasiado peligro. ¿Y si los villanos de su galería de villanos alguna vez descubrieran su identidad secreta? A medida que avanza el episodio y nos adentramos cada vez más en la vida personal de Terry y en la relación con Bruce, a través de este juego de ida y vuelta entre el pasado y el presente, descubrimos que Bruce afirma no haber tenido conocimiento de que el ADN de Terry fuera alterado. Sin embargo, en un movimiento muy característico de Bruce Wayne, no hace ningún esfuerzo por consolar a Terry ni reconfortarlo. Simplemente afirma que es bueno que seas casi un clon mío. El mundo sí necesita a un Batman. De vuelta en el presente, Amanda Waller le cuenta a Terry una historia de cómo Batman hizo todo lo posible para ayudar a un niño moribundo que tenía enormes poderes psíquicos y que pudo haber destruido Gotham. Ella se lo cuenta a Terry para intentar ilustrar que Bruce no es un jefe autoritario sin matices y carente de emociones humanas. Terry no cree que Bruce la haya ayudado por amabilidad. Terry está convencido de que fue una jugada cínica para intentar manipular la situación a su favor, y aquí es donde tenemos el mayor giro del episodio. Amanda Waller, la principal antagonista de la Liga de la Justicia, durante todo el arco de Cadmus, admite que ella lo hizo. Ella alteró el ADN de Warren McGuinness usando nanotecnología para hacer que Terry no fuera un clon, sino un hijo de Bruce Wayne. En estas partes del episodio, los flashbacks en los que Amanda muestra cómo creó a Terry no están en blanco y negro. ¿Por qué? Porque temáticamente, ella está arrojando luz sobre el pasado de Bruce. Está disipando la visión preconcebida en blanco y negro que Terry tenía de su mentor. En última instancia, esta conversación con Amanda cambia la perspectiva de Terry, no solo sobre Bruce, sino también sobre lo que significa ser Batman. Sí, el mundo siempre necesitará un Batman, pero eso no significa que tenga que ser una maldición. Puede significar lo que cada individuo decida que signifique. Este destino es lo que Terry debe decidir que será.
Batman ha sido la columna vertebral del DCAU, ha sido una figura central a lo largo de toda su existencia. Así que este episodio, epílogo, a nivel temático, sirve como una coda para todo el universo. Está pensado para servir de cierre a más de una década de trabajo, lo que lo hace aún más arriesgado que McDuffie, Tim y Riva hayan decidido hacerlo con un retcon. Eligieron tomar a un personaje que en ese momento era muy querido y convertirlo en algo que, con suerte, sea aún más. Pero con este contexto adicional, ¿sería demasiado? ¿Habría una reacción negativa de los fans que pudiera afectar el legado de la serie? La idea de que Terry al principio piensa que es un clon de Bruce, pero luego finalmente se da cuenta de que es su heredero, refleja perfectamente ese discurso de la vida real. Además, la carga que se le ha dado con el manto de Batman se ve como una maldición, pero en realidad es un regalo. Eso es un comentario metatextual sobre todo el universo animado de DC. Cuando se presentó por primera vez Batman del futuro, fue con el objetivo comercial burdo de hacer un clon metafórico de la serie animada de Batman que habría seguido a Bruce cuando era joven. Esto fue un mandato de los ejecutivos de Warner Bros., pero como canónicamente Batman no combatió el crimen siendo adolescente, Bruce Timm propuso la idea de trasladar la historia al futuro, con un Bruce mayor guiando a un Batman joven y nuevo. Así que, para esto, que el supuesto final de Liga de la Justicia Ilimitada se enfoque en que Terry acepte completamente el papel de Batman y todo lo que eso significa en sus propios términos, es algo hermoso. Es un comentario meta sobre la siguiente etapa del DCAU, la Liga de la Justicia y Batman, una etapa que nunca veremos, pero que está llena de promesas. Es el cierre perfecto para toda la DCAU. Esto se simboliza con las tomas finales del episodio. Vemos a Terry sosteniendo un anillo de bodas y preguntándole a Dana si todavía tienen una cita más tarde esa semana, y cuando ella acepta, sabemos que él será Batman fuera de la sombra de Bruce. Sabemos que él está eligiendo ser un Batman que tiene conexiones humanas. Luego vemos tomas que reflejan las de En alas de cuero, Batman volando por la ciudad y luego un oficial de policía diciendo ¿viste eso? Todo esto sucede porque Amanda Waller le da a Terry la impactante frase que lo pone en su camino. ¿Quieres tener una vida un poco mejor que la del viejo? Cuida a las personas que te quieren. Esa es la clave emocional de todo en este episodio. Liga de la Justicia Ilimitada es una de las mejores series de historias de superhéroes que existen, y Epílogo podría ser la mejor historia creada durante la emisión del programa, lo cual es aún más impresionante porque no utiliza ironicamente a ninguno de los miembros principales del elenco. Desde sus temas de autodefinición y el análisis del pasado, hasta la emoción de ver el punto más lejano de la línea de tiempo del universo animado de DC y lo que están haciendo el viejo Bruce y Amanda, el episodio cumple en varios niveles, pero siempre te deja con una pregunta central. ¿Logrará Terry adoptar una mejor forma de vida que su predecesor? Tal vez sí, tal vez no, pero el hecho de que lo intente, eso es lo que realmente importa. Entra. El auto. Esa fue una maniobra muy peligrosa. Así solía pensar la mayoría de la gente sobre Robert Pattinson. Sin embargo, no puedes mantener a un galán así por mucho tiempo. El joven actor que rápidamente se convirtió en un ícono sexual para una generación, se reinventaría a sí mismo participando tanto en películas independientes aclamadas por la crítica, como en grandes producciones de estudios, convirtiéndose en una de las mayores estrellas del planeta. Y la película a la que se puede atribuir este gran renacer de su carrera podría sorprenderte. Si no puedo cambiar las cosas aquí, si no puedo marcar una diferencia, entonces no me importa lo que me pase. Todo gran artista se ve obligado a caminar por dos caminos al mismo tiempo. Uno lleva hacia la realización artística, el otro se manifiesta en la viabilidad comercial. Ocasionalmente, estos dos caminos llevan en la misma dirección. Sin embargo, normalmente son diametralmente opuestos. Este dilema es algo que todos los intérpretes deben afrontar. Sin embargo, pocos lo han hecho de una manera tan inusual como Robert Pattinson. Inicialmente, alcanzó prominencia cultural gracias a su papel como Cedric Diggory en la película de 2005 El Cáliz de Fuego. Claro, apareció en papeles secundarios y proyectos pequeños cuando era niño, pero fue la plataforma que le dio Potter lo que hizo que todos se fijaran en él. Por un momento pensé que ibas a dejar que me atrapara. Por un momento yo también lo pensé. Sin embargo, sería 3 años después, en 2008, cuando Pattinson obtendría su gran oportunidad interpretando a Edward Cullen en la saga de películas Crepúsculo. Inicialmente producida con un presupuesto escaso de $37 millones, la película recaudó más de $400 millones en taquilla y de inmediato catapultó a Kristen Stewart, Taylor Lautner y Pattinson al estrellato internacional. A pesar de que siempre mantuvo un pie en el ámbito independiente durante este tiempo, con proyectos como Pequeñas Cenizas, Amor y Desconfianza y Agua para Elefantes,
Sería Crepúsculo lo que marcaría gran parte de los siguientes 5 años de la carrera de Pattinson. Desde Luna Nueva hasta Eclipse y el final en 2 partes, Amanecer, la franquicia encasilló firmemente a Pattinson como un galán adolescente, un vampiro brillante y un actor inexpresivo. En este punto, Pattinson era algo así como un motivo de burla en la cultura pop. Hola. Soy Robert Pattinson. Y a veces cuando algo me molesta, subo a mi pequeño árbol. Las películas de Crepúsculo fueron menospreciadas por grandes sectores del público que va al cine, y Pattinson tomó una decisión clara en su carrera. Quería participar en trabajos artísticamente arriesgados. Durante todas las múltiples giras de prensa de Crepúsculo, Pattinson dejó muy claro que no era fanático de la franquicia, de los personajes, ni de la escritura de Stephanie Meyer. Hay muchas cosas en el mundo de Crepúsculo que no tienen ningún sentido. Es como, ¿por qué siguen yendo a la preparatoria? Él quería involucrarse en proyectos más pequeños, más orientados a los personajes, películas que le permitieran adentrarse en ámbitos más gratificantes en lo artístico. Y cuando tienes los millones de dólares que la franquicia de Crepúsculo le dejó, puedes hacer eso. En 2014, tuvo 2 proyectos que debutaron. Un western futurista titulado El Rover y Maps to the Stars, una película satírica sobre Hollywood dirigida por David Cronenberg, siendo esta última la que ganó la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes ese año. De repente, Pattinson ya no era solo una cara bonita que había protagonizado una franquicia juvenil de vampiros de poca calidad. Era alguien que tenía una verdadera presencia artística y alguien a quien las producciones independientes podían elegir porque tenía suficiente reconocimiento de nombre para realmente conseguir financiamiento para sus proyectos. Eso, justo ahí, es una combinación ganadora. ¿Fue aceptado a nivel popular? No. Pero dentro del círculo de los más importantes de la industria, él estaba reafirmando su reputación y mostrando sus capacidades. Siguiendo en rápida sucesión, Pattinson hizo Queen of the Desert, Life y The Lost City of Z, de presupuesto un poco más alto, donde se dejó crecer la barba y perdió 35 libras para su papel secundario. Sin embargo, sería su siguiente película, el proyecto neo-noir Good Time, la que realmente cambiaría la imagen de Pattinson y le daría el impulso definitivo. Eres increíble, ¿entiendes? Sí, hablo en serio. Ustedes podrían haberlo hecho sin ti, estando a mi lado y siendo fuerte. No. ¿Me entiendes? Como un testimonio más de la pasión y el impulso de Pattinson por reinventarse y dejar de ser solo el rostro de las películas de Crepúsculo, la historia de cómo se involucró en Good Time es bastante inusual. Una noche, mientras navegaba por internet, la joven estrella se topó con una imagen de una película inédita titulada Heaven Knows What. Le llamó mucho la atención. Localizó a los directores, aunque nunca había visto ninguno de sus trabajos, y les sugirió que trabajaran juntos. Como que me obsesiono mucho con las personas con las que quiero trabajar. En ese momento, los hermanos Safdie estaban intentando hacer una película sobre el distrito de diamantes en Nueva York, que más tarde se convertiría en Diamantes en Bruto. Sin embargo, cuando Pattinson se puso en contacto con ellos, rápidamente se dieron cuenta de que necesitaban escribir algo específicamente para él. Y yo dije, quiero hacer lo que sea que ustedes vayan a hacer después, quiero hacerlo. Y recuerdo que Josh dijo, ¿de verdad lo dices? Porque tendré un guión en 6 semanas. La película resultante es un thriller minimalista sobre un criminal de bajo nivel que intenta reunir dinero para la fianza y evitar que su hermano con discapacidad intelectual vaya a una prisión de máxima seguridad. La banda sonora vibrante de la película, el trabajo dinámico de cámara y la estética cruda fueron un éxito tanto con el público como con la crítica. Sin embargo, fue la actuación de Pattinson y su compromiso con el papel lo que se llevó el centro de atención. Durante la gira de prensa de la película, Pattinson y los hermanos Safdie contaron repetidamente historias en las que llevaban a Pattinson a lugares públicos, con el cabello teñido de rubio, y improvisaban escenas con él. Fueron a un taller de carrocería, comieron en Dunkin' Donuts e incluso trabajaron un día en un auto lavado, todo el tiempo completamente metidos en el personaje. Él tuvo esta experiencia de lo que es pasar el rato con tus amigos, pero también tener a este tipo de persona contigo que no necesariamente pertenece ni está incluido en el grupo. Benicio del Toro actuaba en público como su personaje con discapacidad mental, obligando a Pattinson a reaccionar e interactuar con la gente usando su acento estadounidense para calmar las situaciones. El objetivo de estas actuaciones era replicar con precisión cómo se sentiría tener una relación de mucho tiempo con alguien de quien eres completamente responsable, para inculcar en ambos actores una sensación de pasado compartido con mucho peso. La conexión entre los dos actores es evidente en la película terminada. Mi hermano tiene una discapacidad mental. Le tiró la maldita pintura de un camión de construcción y le pegó en la cabeza. Voy a salir en un segundo. Es una emergencia, ¿de acuerdo? Por favor, solo dame 5 minutos. Pattinson realmente se siente como un hombre al borde del abismo. Su frustración animal y su ansiedad arraigada no parecen una actuación. Se sienten como un documento de un trauma real. Good Time posicionó a Pattinson como una fuerza creativa que debía tomarse en serio tanto en círculos críticos como a nivel popular. La película, producida con un presupuesto de $2 millones, fue un éxito inesperado.
Mira, perdedores como tú son incapaces de cuidarse solos. O están viviendo de su mamá, o viven de la asistencia social, o viven del gobierno en la cárcel. Ese eres tú. No sabes ni lo más mínimo sobre mí, hermano. Esto, junto con su película de 2019 El Faro, legitimó a Pattinson de una manera que nunca se habría podido predecir. Sí, por supuesto, la gente lo conocía como el chico de las películas de Crepúsculo, pero el compromiso genuino de Pattinson con el arte de la actuación y su pasión por buscar proyectos artísticamente vanguardistas se manifestaron en una transformación casi total de la forma en que se le percibía. Pasó de ser solo una cara bonita a convertirse en uno de los actores más respetados de una generación. Ni la antigua ama de llaves elegante de la reina de Inglaterra podría haberlo hecho mejor que yo, porque te digo, limpié este lugar 2 veces. Y yo digo que no hiciste nada de eso. Esto llevó al 2020, el año en que Pattinson apareció en Tenet, de Christopher Nolan, y fue elegido para un nuevo proyecto de Batman. Estrenada en 2022, The Batman fue una de las películas de superhéroes más aclamadas por la crítica y más queridas por el público ese año. Y la actuación chamánica y fantasmal de Pattinson en la película fue aclamada como una nueva y audaz interpretación del icónico vigilante nocturno. ¿Y se supone que tú qué eres? Soy la venganza. Esta elección de reparto fue un reflejo directo del trabajo de Pattinson durante los últimos 5 años, una recompensa sorprendente por su interés en explorar lo extraño y lo inusual. La reinvención cultural es la tarea más difícil que tiene cualquier actor, despojarse de la piel de la persona que han estado interpretando y desarrollar una nueva imagen, cambiar y evolucionar como artista. Muy pocas personas creativas pueden lograr esto en su carrera, y mucho menos cuando estás en la cima del éxito financiero y podrías fácilmente aprovechar el encasillamiento y no tener que trabajar nunca más en tu vida. Pero eso no fue lo que hizo Pattinson. Él eligió recorrer ambos caminos, ser consciente de las realidades comerciales de su trabajo, pero nunca dejar que éstas dictaran sus decisiones artísticas. ¿Qué le pasó a tu voz? Entonces, ¿qué le pasó a mi voz? Te escuché junto al puente. Sé cómo suena una chica. Amamos a los superhéroes, desde su ascenso meteórico a la fama en los años 30 hasta su ubicuidad cultural hoy en día, se han convertido en un símbolo de fortaleza moral en la eterna búsqueda de defender a los oprimidos. Y sin embargo, últimamente ha habido una homogeneidad palpable, específicamente en la forma en que hablan. Entonces, ¿por qué todos los superhéroes suenan igual? ¿Te estás burlando de mí? Está tratando de copiarme. Estás imitando al dios hombre. Superman, Batman, Blade, Spider-Man y los X-Men. Sus adaptaciones cinematográficas proporcionaron la base cultural sobre la que la Casa de las Ideas construyó el UCM. A pesar de la ola de adaptaciones exitosas de cómics que aparecieron durante los 2000, la primera película en darle a un superhéroe una personalidad peculiar, divertida y sarcástica fue Iron Man de 2008. Los guionistas acreditados de la película son Mark Fergus, Hawk Ostby, Art Marcum y Matt Holloway. Sin embargo, Robert Downey Jr. y Jon Favreau usaron el guión de Iron Man de una manera muy poco convencional. Lo usaron como una base para improvisar, no como algo que debían seguir al pie de la letra. Grandes partes de la película fueron completamente improvisadas en el momento por el director y el protagonista. Así, la película tiene un ritmo en los diálogos que es naturalista pero a la vez muy estilizado, y lo más importante, era divertida. Si me vuelves a echar eso encima y no estoy en llamas, te voy a donar al City College. Esto parece un camino obvio a seguir en este punto, considerando que ya es casi un requisito para el género. Pero en 2008 esto fue una verdadera excepción, y una que resultaría increíblemente exitosa para todos los involucrados. Michael Keaton, que literalmente era comediante antes de ese papel, no era gracioso como Batman. Daredevil, Ghost Rider, Gatúbela, ninguna de estas películas era graciosa, a menos que te estuvieras burlando de ellas. Se podría decir que la mayor innovación que Iron Man y el UCM aportaron al género en pleno auge fue adoptar un enfoque de un chiste por minuto sobre el material original. ¿Cómo logramos que la gente se enamore de personajes objetivamente poco conocidos como Caballero Luna? Hazlos divertidos y encantadores. Ella dijo que necesitaré un traje, la armadura ceremonial del templo de Khonshu, no el coronel Sanders psicópata. Las películas del MCU básicamente se construyen a partir de que los personajes se lanzan bromas entre sí, pero esta forma de hacer que los superhéroes hablen con bromas tiene sus raíces desde los cómics. Es difícil exagerar el efecto que Brian Bendis tuvo en el medio del cómic a principios de los 2000. Él fue pionero en el modelo de narración descomprimida y le dio una perspectiva realmente humana a los personajes que habían estado estancados durante décadas. Comenzando con su trabajo en Daredevil, Alias y Ultimate Spider-Man,
y continuando con New Avengers y Secret Invasion, Bendis tomó a los superhéroes tradicionales y los hizo sentir humanos, principalmente gracias al diálogo. La principal inspiración creativa de Bendis fue David Mamet, el dramaturgo y guionista detrás de Glengarry Glen Ross y Ronin, reconocido por su oído para el diálogo, extensos monólogos y tics verbales sumamente específicos. A de always, B de B, C de closing, siempre cerrando. Bendis tomó estos tropos y los incorporó, junto con un profundo amor por el crimen y la ficción de género, en una forma de construir historias de superhéroes que no ha sido igualada en los últimos 30 años. Le encantan los largos tramos de diálogo donde los personajes se hacen preguntas rápidamente unos a otros. Le gustan los intercambios rápidos y cortos de ida y vuelta, y específicamente le encantan los chistes. Su ADN está impregnado en todas las películas de Marvel, sin mencionar el hecho de que fue miembro fundador del Comité Creativo de Marvel, que era un club privado de escritores de cómics que Marvel contrató para consultar en todos los proyectos cinematográficos e intentar hacerlos lo más precisos posible. Mientras la primera fase del universo Marvel ganaba impulso, surgió la pregunta inevitable: ¿quién va a dirigir Los Vengadores? ¿Por qué demonios debería recibir órdenes de ti? Necesito hombres en esos edificios. Querían a alguien que tuviera un gran talento para los personajes, amor por Marvel y la capacidad de llevar realmente un guión a la pantalla. Así que Marvel contrató a Joss Whedon. De manera similar a Bendis, Whedon se había hecho de un nombre gracias a su gran sentido de la caracterización y su énfasis en diálogos rápidos y ágiles, que normalmente estaban llenos de referencias a la cultura pop. Principalmente conocido como el creador de Buffy, la cazavampiros, Whedon también había trabajado en la aclamada serie de cómics Astonishing X-Men, ganadora del premio Eisner. Como fan desde hacía mucho tiempo de los personajes en cuestión, Whedon fue responsable de tomar lo que Favreau había establecido con Downey Jr. y llevarlo aún más lejos. Realmente resaltó los elementos de hombre fuera de su tiempo de Capitán América, el sarcasmo de Stark y el humor general que surgía al hacer que los Vengadores interactuaran entre sí. No hace falta decir que Los Vengadores fue un éxito rotundo, y Marvel firmó un contrato exclusivo con Whedon para que escribiera, desarrollara y asesorara en todos sus proyectos durante los siguientes 3 años. Esta etapa eventualmente llegaría a su fin cuando Era de Ultron no tuvo el mismo desempeño, y Whedon sintió que el estudio le restó autoridad. Bueno, en realidad él es el jefe. Yo solo pago todo y diseño todo y... hago que todos se vean más geniales. A estas alturas, la máquina de Marvel era un gigante imparable, y todos intentaban subirse al tren o rebelarse contra el status quo que Marvel estaba estableciendo. La primera ola del universo extendido de DC, orquestada por Zack Snyder, estaba directamente en oposición al brillante y accesible universo cinematográfico de Marvel. Intentaba hacer una visión más realista y adulta de los superhéroes. También buscaba apostar por la seriedad en vez del ritmo cómico. En teoría, eso pudo haber funcionado como una alternativa, pero en la práctica se convirtió en otra cosa. ¿Cuáles son tus superpoderes otra vez? Soy rico. Lo que nos lleva directamente a Liga de la Justicia. Esto sirvió como campo de prueba para ver si el enfoque de usar la misma fórmula para todos funcionaba en el diálogo y la ejecución de los personajes. Joss Whedon aceptó el trabajo de reescribir y volver a filmar grandes partes de Liga de la Justicia después de que Zack Snyder se vio obligado a alejarse de la película. Y de ahí salen momentos como este. Uy, definitivamente algo está sangrando. Mira, no necesitamos volver a hablar de eso. Liga de la Justicia no fue bien recibida. Sin embargo, la consecuencia más importante de eso fue que hizo que Warner quisiera alejarse de las cosas oscuras y sombrías que estaban haciendo, aparte de proyectos independientes como Guasón o Batman, y darle un tono más bombástico y para todas las edades a su universo cinematográfico principal. Shazam, Aquaman y otros enfatizan un enfoque estilístico que se acerca más al modo de contar historias de Marvel, es decir, con bromas. Puede que no todos estén de acuerdo en si Warner realmente está replicando la magia de Marvel, pero este problema también lo enfrentan los cómics, especialmente cuando un nuevo escritor es ascendido a un nivel de primera categoría. Pueden ponerlo en varios títulos y no tienen tiempo para desarrollar enfoques únicos para sus versiones. Simplemente se convierte en que la solución más fácil es la que gana. Ahora, todos los personajes tienen el mismo estilo de diálogo. En la aclamada etapa de los X-Men de Bendis y en su nueva etapa de los Vengadores, varios personajes usan palabras en yiddish o expresiones que no son exactamente fieles a sus personajes. Los fans han señalado que todos los personajes de Bendis suenan exactamente igual. Todos hacen bromas y tienen diálogos ágiles. Todos. Lobezno no hace bromas, a menos que Bendis lo esté escribiendo. Lo mismo pasó exactamente en las películas de superhéroes. Antes teníamos el arquetipo del héroe valiente y el alivio cómico ingenioso, y ahora
solo tenemos al héroe sarcástico que hace bromas a costa del otro personaje. Creo que estás exagerando un poco. ¡Debes estar tan avergonzado! A estas alturas, ser un superhéroe significa que tienes que ser gracioso. En general, estamos llegando a un punto de quiebre cultural con el contenido de superhéroes que ya no hay forma de evitarlo. El problema aquí es que literalmente hay miles de millones de dólares involucrados en explotar estas historias para hipercomercializarlas. Y las versiones más exitosas financieramente de los personajes han compartido una voz en común, una predilección por los diálogos ingeniosos y las bromas rápidas. El único problema es que esa fórmula ya está pasada de moda. Entonces, ¿qué sigue? Esta escuela ve más a Batman que a ti. Ni siquiera puedes bromear sobre esto, ¿entiendes? Simplemente se me salió. Terry McGinnis podría ser uno de una larga lista de jóvenes protegidos que el Caballero Oscuro ha tomado bajo su tutela. Pero el Batman de Neo Gotham ha demostrado ser popular por mérito propio. Y aún así, el episodio final de Batman del futuro, titulado Desenmascarado, ni siquiera fue remotamente un final, fue solo una aventura común y corriente. Esto ha dejado a los fans con una pregunta constante. ¿Por qué Batman del futuro no tuvo una despedida adecuada? Tengo algunas preguntas que necesito que respondas. Por supuesto que sí, muchacho. Batman del futuro, creado por Bruce Timm, Paul Dini y Alan Burnett, fue la cuarta serie en el universo animado de DC. Mucho antes del UCM y el DCEU, la continuidad animada de las series basadas en cómics de DC dominó Kids WB durante casi una década. En teoría, esta serie no debería funcionar. Ya existen 5 Robins muy queridos que podrían funcionar perfectamente para una historia de pupilo. ¿Por qué crear un personaje nuevo? Bueno, la respuesta es simple. Terry, al no tener ninguna de las cargas de los Robins, es el punto de entrada perfecto para el público. Su perspectiva fresca sobre el mundo de Gotham permitió que toda una generación de fans descubriera los misterios del lado más oscuro del universo animado de DC. La serie es una mezcla maravillosamente precisa de drama adolescente, desarrollo de personajes emocionalmente crudo, aventuras de acción de alto riesgo y el neo-noir por excelencia que todos esperan de una serie de Batman. ¿Ha considerado internarse en Arkham para un poco de descanso y relajación, Doc? Porque francamente, está loco. Los fanáticos de la serie sabrán que la tercera temporada cuenta con algunos de los episodios más emocionantes en las continuas aventuras de Terry McGinnis. El príncipe oscuro de Gotham es llevado al límite en episodios que ponen los pelos de punta como Out of the Past, el episodio que presenta a un Ra's al Ghul reencarnado, o el de 2 partes The Call, que muestra una nueva versión de la Liga de la Justicia. Estos son especialmente divertidos debido al hecho de que Batman del futuro rara vez traía de vuelta personajes de la galería de villanos de Bruce Wayne. Sin embargo, en 2001, después de solo 3 temporadas y 52 episodios, Batman del futuro terminó. Nada de la diversión o la creatividad que se mostró en los episodios anteriores se encuentra en el episodio final de Batman del futuro. Si unas cuantas personas más supieran tu secreto, la vida podría ser mucho más fácil para ti. Sí, justo como con el Chico Díaz. ¿Recuerdas lo fácil que fue eso? Sin máscara, el 13º episodio de la tercera temporada sigue a Terry mientras revela su rostro a un niño, convirtiéndolo inadvertidamente en un objetivo del siniestro terrorista llamado Cobra. Es una aventura semanal de bajo riesgo. De hecho, ni siquiera estaba pensada para ser el final del programa. Durante la emisión de la última temporada, hubo algunos contratiempos de producción y el episodio no se transmitió en Kids WB. Se estrenó en Cartoon Network casi 6 meses después de que se transmitiera el episodio anterior. El episodio poco destacado intenta mostrar por qué Terry es tan reservado con su identidad secreta. Todo sucede en un flashback, mientras Terry le cuenta su launaina a su mejor amiga Max sobre la única vez que bajó la guardia y permitió que alguien viera su rostro. El hecho de que todo suceda en un flashback hace que se sienta menos importante. Simplemente no es un final satisfactorio para una serie que básicamente logró lo imposible. De hecho, creó un heredero para Bruce Wayne. Años después la serie tendría un final espiritual en el episodio epílogo de Liga de la Justicia. Pero eso aún plantea la pregunta, ¿por qué Batman del futuro no tuvo un final? Bruce Timm dijo lo siguiente. Nunca recibimos un aviso oficial de cancelación. Eventualmente simplemente dejamos de hacer la serie y todos estábamos pasando a otros proyectos y cosas así. Así es como suceden las cosas. Eso parece un poco difícil de creer, ¿no? Que simplemente cumplieron su ciclo y nunca pensaron en hacer un episodio final. Bueno, eso es porque no es toda la historia. Mientras el equipo creativo detrás del DCEU estaba terminando la tercera temporada de Batman del futuro, empezaron a planear cómo podría ser una cuarta temporada
cuando llegó la noticia de que Cartoon Network y WB le estaban dando luz verde a una serie de la Liga de la Justicia. Esto hizo que todos los involucrados en Batman del futuro cambiaran de rumbo. Tenían 52 episodios, que era la cantidad requerida para la sindicación diurna infantil. Así que, para los altos mandos, la serie había sido un éxito. No había necesidad de invertir más dinero en ella. Ahora podía empezar a recuperar su inversión, transmitiéndose indefinidamente para niños de todas las edades. Desde su perspectiva, era mejor que el equipo creativo del universo animado de DC se dedicara a su trabajo a enfrentar el considerablemente difícil reto de llevar a los 7 grandes de DC a la pantalla chica. Cada uno de ustedes aporta algo diferente. Cada uno de nosotros está dispuesto a hacer los sacrificios que un héroe necesita hacer, incluso el máximo sacrificio. También se discutió la posibilidad de continuar Batman del futuro en forma de una película secuela. El plan para esta película habría incluido a Gatúbela y a Dick Grayson, quien recientemente había regresado a Ciudad Gótica. El clímax de la película habría sido Dick confesándole a Terry que las 2 razones principales por las que dejó Ciudad Gótica fueron que Bruce comenzó a salir con Bárbara Gordon, algo que Dick consideró una traición, y el hecho de que Terry era en secreto un clon de Bruce. Obviamente, el último de estos 2 puntos de la trama se utilizó en el episodio de la Liga de la Justicia, epílogo. Es bueno que seas casi un clon mío. El mundo necesita a un Batman, y siempre lo necesitará. Esta película secuela nunca se materializó porque el regreso del Guasón tuvo un bajo desempeño en VHS y DVD. Batman del futuro parecía haberse quedado estancado, con una despedida poco memorable. Pero, a diferencia de muchos personajes, Terry no fue relegado al polvoriento olvido de la historia del cómic. El personaje demostró ser duraderamente popular. A lo largo de Liga de la Justicia, Terry aparecería en La Cosa del Futuro y El Pasado Parte 1, Cuentos del Oeste Extraño, La Cosa del Futuro y El Pasado Parte 2, Distorsión Temporal y, por supuesto, en lo que muchos consideran el mejor episodio de la serie, Epílogo. A pesar de que Batman del futuro ya tuvo una despedida definitiva, la demanda de los fans por más episodios de Batman del futuro no ha parado. En la Comic Con de San Diego, en un panel donde se discutía la caja de Blu-ray del 20º aniversario de Batman del futuro, Bruce Timm habló sobre una posible continuación de la serie diciendo: Si esto se vende como loco en Blu-ray y genera un gran revuelo, eso haría más posible que suceda. Han pasado algunos años desde que Bruce Timm dijo eso y todavía no hay avances, a pesar de los constantes rumores sobre una película de acción real de Batman del futuro que podría llegar en algún momento dentro del universo más amplio de DC. Es un verdadero testimonio de la calidad narrativa que el equipo logró reunir. Casi 20 años después, este programa todavía se sigue discutiendo, analizando y reevaluando. El hecho de que los altos ejecutivos corporativos no vieran el beneficio de continuar con Batman del futuro y que Bruce Timm y su equipo no supieran que este pedido de 13 episodios sería su última temporada es una lástima. Realmente demuestra cuánto ha cambiado el panorama televisivo. Hoy en día, cuando hay siquiera una sospecha de que podría ser la última aparición de un personaje, los creadores hacen todo lo posible por despedirlo de la mejor manera. Los verdaderos héroes. Ellos son los que tienen que seguir. Adelante. Así que sigue adelante. Lo que comenzó como un intento descarado de ganar dinero, atrayendo a un público más joven con una serie de Batman en la preparatoria, se desarrolló hasta convertirse en una de las piedras angulares del universo moderno de DC. Terry tiene su propia base de fans, un imperio de productos derivados en torno a él y un constante clamor por más contenido basado en él. Y todo esto a pesar de que su serie literalmente no tiene un final. Voy a desarmarlos y luego tú entras en acción. Golpéalo. Vamos, Barbie. Vamos a la fiesta. Flash, el velocista escarlata, el hombre más rápido del mundo. Creado en 1940, apareció en innumerables cómics, en 2 series de televisión de acción real diferentes y se ha convertido en el santo patrón de los niños pequeños que aman correr. Y sin embargo, lo único que siempre se le ha escapado al velocista escarlata es una película. Trágicamente, el debut cinematográfico recientemente estrenado fue menos una celebración en honor a los 80 años del personaje y más un intento de resucitar a los muertos en múltiples frentes. Deberías buscar los servicios de un profesional de la salud mental. La Liga de la Justicia todavía no es muy buena en esa parte, créeme. Y también te advierto, este video tendrá spoilers importantes. El camino para llevar a Flash a la pantalla grande fue largo y laborioso. Eso suena como una simplificación excesiva. Hubo versiones de El Mejor de Ciudad Central que se remontan hasta los años 90.
Sin embargo, las versiones más recientes giraron en torno a la versión extrañamente rara y claramente incómoda de Barry Allen, interpretada por Ezra Miller, resistente a la radiación, resistente al calor. Sí, practico danza sobre hielo competitiva. ¿Resistente a los euroasiáticos? ¿Resistente al calor? Sí, practico danza sobre hielo competitiva. Es lo que usan en el transbordador espacial para evitar que se queme al reingresar. Practico danza sobre hielo a nivel competitivo. Hubo la versión de Lord y Miller, la versión de Rick Famuyiwa, y luego el intento que fue escrito por el escritor de cómics de nivel Dios Grant Morrison y Ezra Miller, ellos mismos, en solo 2 semanas. Sin embargo, la versión que obtuvimos fue mucho menos una historia de origen de Flash y más un canto del cisne simultáneo para el DCEU y un intento de renacimiento corporativo, con la intención de ser una posible reescritura del universo que coincidió con la llegada de James Gunn y Peter Safran como los nuevos jefes de DC Studios. La película tenía un papel muy importante que desempeñar en el futuro potencial de este universo de DC. Estos mundos están colisionando y colapsando. Nosotros hicimos esto. La película muestra a Barry Allen viajando en el tiempo para intentar encontrar una manera de reescribir la historia y salvar la vida de su madre. Lo que él no espera es que esto alterará el curso del tiempo mismo y creará una cantidad casi infinita de problemas. Y, sin embargo, hay un problema con la película que parece cruzar la línea de los acontecimientos cinematográficos de The Flash y se mete en nuestro mundo. Simplemente no había manera de recuperarse de eso. Solo déjalo pasar. Bueno, me encantaría quedarme y limpiar más desastres, pero este pequeño superhéroe necesita su desayuno. Adiós, Flash. Durante el tercer acto de The Flash, Barry Allen y su nuevo mejor amigo, Barry Allen, de 18 años, entran en una burbuja temporal y presencian innumerables realidades alternas. ¿Y qué? ¿Vamos a ver la versión de Grant Gustin del personaje? ¿Quizá la versión de John Wesley Shipp de los años 90? ¿Qué tal Wally West de Michael Rosenbaum de la serie animada de Bruce Timm? Se supone que estamos llevando a cabo una investigación. ¿Qué puedo hacer si tengo un metabolismo hiperacelerado? Además, es solo un pequeño bocadillo. No, vamos a tener cameos de Superman y Batman, pero no de Henry Cavill, Brandon Routh ni Christian Bale. Vamos a tener a George Reeves, el Superman del programa de televisión de los años 50. Allá en el cielo, es un pájaro. Es un avión. Es Superman. Se siente un poco irrespetuoso traer de vuelta a una persona muerta para interpretar de nuevo a este personaje icónico. Y luego estamos haciendo otro cameo de Superman, y es Christopher Reeve y Helen Slater rejuvenecida digitalmente, y Nick Cage como Superman y un Batman de Adam West. Si intentas provocar un poco de nostalgia en tu historia de superhéroes de $200 millones, esta es la manera de hacerlo. Solo hay un problema. Estas personas ya no están vivas. Bueno, con la excepción de Nick Cage y Helen Slater, pero entiendes la idea. La tesis principal de The Flash es que Barry necesita aprender la lección de que a veces hay situaciones que simplemente no se pueden ganar. Hay circunstancias con las que no puedes negociar, así que lo único que puedes hacer es aceptar la tragedia de esos momentos. Esto ni siquiera es un subtexto de la historia. Durante una escena, su madre literalmente dice: no todos los problemas tienen solución. A veces solo tienes que dejarlo ir. El acto de resucitar digitalmente a George Reeves, Christopher Reeve y Adam West se siente como si fuera en contra de lo que literalmente trata esta película. Va en contra de la misión declarada de la obra. Nadie muere, Barry. No todos los problemas tienen solución. Y para hacerlo aún más extraño, estos fueron solo los que realmente llegaron a la pantalla. Cuando hablaba con Vanity Fair, el director Andy Muschietti reveló que había toda una larga lista de otros actores que estaban planeados, pero que finalmente fueron descartados. Jor-El de Marlon Brando, el Guasón de César Romero y el Pingüino de Burgess Meredith, solo por nombrar algunos. De nuevo, según el director, los cameos existentes que se incluyeron en la película se hicieron de manera legal y con los permisos correspondientes. Cuando habló con Games Radar, Muschietti dijo que, mientras fueran personajes de DC, todo estaba permitido. Hice una lista de superhéroes que me encantan y que me gustaría ver, y era una lista larga. Esto simplemente plantea una pregunta sencilla. ¿Quién está permitiendo esto? George Reeves murió posiblemente por una herida autoinfligida, o tal vez en un altercado con el encargado del estudio, Eddie Mannix, en 1959. Las versiones y opiniones varían. Reeves llevó una vida conflictiva después de interpretar a Superman y sentía que estaba atrapado por el papel. Hay muchos relatos contradictorios sobre si realmente terminó con su propia vida, pero lo que sí es un hecho comúnmente aceptado es que luchó con su relación con el Hombre de Acero. Christopher Reeve murió en 2004 y Adam West en 2017. ¿Quién está dando permiso para que se utilicen las imágenes de estos actores? Quizá te estés diciendo a ti mismo que Christopher Reeve probablemente habría amado verse a sí mismo en la pantalla grande en todo su esplendor, considerando la tragedia que le ocurrió más adelante en la vida. En realidad,
Existe un viejo clip de entrevista donde él expresa exactamente lo contrario. Lo que hacen las grandes productoras es tomar lo que recaudó 100 millones a nivel nacional el año pasado, reunir los ingredientes clave de nuevo e intentar inflarlo unas cuantas veces más. Por supuesto, la calidad va bajando cada vez más. Sí, suena como que probablemente no le hubiera gustado que usaran su imagen de esta manera, ¿no crees? Para agregar un elemento aún más confuso a la historia, Flash presenta una versión del Flash de la Edad de Plata, Jay Garrick. La versión cinematográfica del personaje se parece muchísimo a la versión interpretada en la serie de televisión de CW sobre el velocista por el actor Teddy Sears. Cuando le preguntaron si había filmado un cameo para la película, Sears respondió: "La gente seguía diciéndome que yo estaba en la nueva película de Flash, pero estoy bastante seguro de que recordaría ver Brian haber filmado una gran película de DC Studios. Da miedo, ¿no? Pero aquí está la pregunta importante. ¿Dónde trazamos la línea? ¿En qué momento se vuelve inmoral resucitar a estos grandes íconos del cine y convertirlos en marionetas digitales para una audiencia infantilizada y aduladora que solo quiere un momento de respiro de las dificultades de la existencia?" Barry, esto es inevitable. Podemos intentarlo 1.000.000 de veces y no vamos a poder arreglar esto. No importa lo que hagamos, este mundo muere. ¿Cómo entendemos el simple hecho de que la impermanencia de la vida es justamente lo que le da sentido? Colectivamente, como cultura, parece que estamos procesando el dolor y el trauma de los últimos años a través de la creciente tendencia de las películas sobre el multiverso. Todos parecemos estar suspendidos en una vida gobernada por los ¿qué pasaría si? O los ¿qué pudo haber pasado? Y estas decadentes creaciones animadas por computadora son el ejemplo perfecto de lo profundamente que nuestra cultura anhela pasados y futuros que nunca existieron. Sin embargo, el aspecto más inquietante de esta tendencia es que, con la llegada del panorama de inteligencia artificial que evoluciona rápidamente, definitivamente estamos mirando hacia un futuro con aún más de esto. Esto no es un caso aislado, ni algo de mal gusto, ni un exceso de un estudio cinematográfico. Esto va a ser el futuro. Quieren meter la mano en la caja registradora otra vez y sacar un puñado de oro, y no siempre quieren invertir lo que se necesita para lograr calidad. Es literalmente solo cuestión de tiempo antes de que tengamos grandes éxitos de taquilla protagonizados por íconos rejuvenecidos digitalmente y resucitados de eras cinematográficas pasadas. Compra en preventa tus boletos para Superman, el reboot que pronto será anunciado y que protagonizará un Christopher Reeve resucitado digitalmente. Una película que se siente inquietantemente familiar y cargada de una extraña sensación de déjà vu. Apaga tu teléfono y simplemente deja de pensar. ¿Superarlo de mamá? Ella siempre estará viva en algún punto del tiempo. Siempre. No es para nosotros.